Muy buenos días, compañeros, mi nombre es Nicole Campo, mi grupo está conformado por Tatiana Barrios, José García, Madelena Acosta y le vamos a hablar de las acciones y jurisprudencia en el Principado y Dominado. Bueno, empecemos con los mecanismos extraprocesales. Los interdictos o interdicta. Eran órdenes dirigidas por el pretor urbano para que las personas observasen o se abstuviesen de ejecutar determinada actividad o comportamiento. Tenía eficacia coactiva. En su incumplimiento, el magistrado podría ejercer la violencia regulada. Estos se dividen en tres: prohibitorios, restitutorios y exhibitorios. En los prohibitorios, el magistrado le prohibía a un sujeto que se abstuviese de hacer determinada actividad o comportamiento. Entre estas podemos encontrar edificar en terreno público, hacer algo o introducir objetos a lugares sagrados, ejercer violencia cuando se realizaba una sepultura y modificar el río para que el agua no fluyese o se entorpeciese la navegación. También se podía prohibir e impedir por medio de la violencia. Entre estos podemos encontrar limpiar cloacas, reparar caminos y vías públicas, tomar posesión según lo reconocida por el pretor. También podemos encontrar reparar acequias y aún sin violencia se podía prohibir el disfrute de lugares públicos y navegar en río público. Vamos por los segundos, que son los restitutorios. En los restitutorios el magistrado ordenaba a una persona restituir una cosa a otra. Entre estos podemos encontrar los bienes a quien los poseía por legado, pero sin permiso del heredero. También podemos encontrar la cosa que se hizo con violencia o la obra que se hizo con violencia o con dolo malo. Y podemos encontrar los bienes que se obtuvieron mediante violencia. Vamos con los terceros, que son los exhibitorios. En los exhibitorios el magistrado ordenaba a una persona que exhibiese una cosa o una persona a otra. Entre estos podemos encontrar los hijos propios, las tablas testamentarias y la persona libre. Bueno, los interdictos servían para recuperar, adquirir o retener la posesión. En su incumplimiento, ya que era una facultad propia del edicto, se iba a otorgar la implementación de una acción. Esto se llevaba ante el juez y se presentaba la fórmula. Si el demandado decía que no estaba implicado en los que describía la fórmula y lo demostraba, podía quedar absuelto. Pero si el interdicto era prohibitorio o el demandado se levantaba del tribunal sin solicitar un árbitro, lo que pasaba era que el demandante lo podía retar a una apuesta sacramental y le podía responder con una contrapuesta, a lo que se acudía a la promesa obligatoria, o sea, el esponsio. La respuesta afirmativa de generaba la obligación y el pago del dinero, pero se debía demostrar que era culpable, o viceversa. Estipulaciones pretorias o estipulaciones pretoriae. Se daba si el magistrado no encontraba conveniente la implementación de una acción o no encontraba tampoco conveniente el interdicto. Ordenaba a una de las personas que se comprometiera mediante la estipulación a pagar una suma de dinero en caso de un evento o hecho. Encontramos 5 estipulaciones en cauciones. La caución por el daño temido o cautio damni infecti. Esta era cuando el propietario de un inmueble que amenazaba a la ruina se comprometía mediante estipulación, el propietario le decía que se comprometiera mediante estipulación a que iba a pagar la suma del dinero en caso de que su bien ocasionase el daño. La segunda es la cautio pro praede litis et vindicta ruin. Bueno, esa se basaba en que se comprometía a que se iba a restituir la cosa que se encontraba en juicio vindicatorio. Encontramos la caución de cumplir sentencia o la cautio indicatum solvi, en la cual el demandado, en caso de ser condenado,
se comprometía a que iba a devolver la cosa o iba a pagar el valor de esta. Encontramos la caución que se exigía al usufructuario y por último encontramos la caución de integridad del patrimonio del pupilo, también conocida como cautio pupilin salvam fore. Bueno, vamos al tercer mecanismo extraprocesal, que son las entregas en posesión o missionem in possessionem. El magistrado autoriza a que una persona tome posesión del patrimonio in bona o de los bienes in rem de otra. Esta tiene dos finalidades. La primera, hacer o forzar a quien la sufra, o sea, a la persona que le toque entregar su patrimonio o sus bienes. Y la segunda, defender los intereses del demandante, sí. Bueno, encontramos esto en los siguientes casos. En favor del acreedor, en la totalidad de los bienes del que le debe, sobre los bienes que están en sucesión, en favor del cónyuge, en virtud de los leyes o senados consultos, y en caso de que el requerido no presentara caución por el daño temido, o en el caso de que el requerido no presentara caución por de cumplir sentencia. Bueno, vamos al cuarto, que son las restituciones por entero o restituciones in integrum. Estas eran disposiciones del magistrado en las que por derecho honorario se iba a rescindir, se rescindía en una situación jurídica que era consolidada y se volvía luego precedente. Para esto, la persona que la solicitaba debía solicitarla en apoyo de un motivo de equidad, y segundo, debía haber sufrido una lesión. ¿Qué quiere decir Que una lesión a causa de la aplicación del derecho estricto. Bueno, lo encontramos en los siguientes casos. Primero, de haber concluido un negocio con un menor de edad, o sea, menor de 25 años en esa época, de haber concluido un negocio con violencia moral, de haber obtenido algo por violencia o por dolo malo, y por último, si ocupado en asunto público, este recibe daño en sus bienes. Vamos ahora para las acciones. Bueno, la primera acción que vamos a encontrar es la acción de ley por requerimiento o actio legis per conditionem, la cual fue creada mediante las leyes de Cilia y Calpurnia. Esta lo que buscaba era resolver controversias económicas o de dinero. Lo que se diferenciaba de las demás acciones era que en esta las partes podían escoger el juez, y además esta tenía unas palabras formales. Gallo no logró conocer esta ley, ya que en su tiempo ya existía pues unas diferentes. Estaba, por ejemplo, como primera la apuesta solemne. La apuesta solemne era aquella que se encargaba de las sumas de dinero, y estaba otra en la cual estaba la postulación del juez o árbitro, que era para asuntos que se habían prometido mediante estipulaciones, objetos que se habían prometido mediante estipulaciones. Bueno, encontramos en segunda parte o segunda acción las vicisitudes de la mano siniecta. Esta lo que buscaba era castigar a aquel usurero. Esta buscaba castigar al acreedor que quería cobrar más de lo permitido legalmente. Esta decía que el acreedor solamente podía cobrarle a uno de los garantes el total de la suma dividida entre todos. Solamente le podía cobrar eso a uno de los garantes.